Vamos a arrancar con este problema que les pasé en el grupo y lo voy a leer. Dice, 3 participantes en un concurso de TV están colocados en el centro de un campo plano grande. Supongo que fuera una cancha de fútbol, ¿no? Un terreno así grande. A cada uno se le proporciona una regla de 1 metro, un compás, una calculadora, una pala, y en diferente orden para cada concursante los siguientes 3 desplazamientos. El desplazamiento A, 72,4 metros, 32 grados al este del norte. El desplazamiento B, 57,3 metros, 36 grados al sur del oeste. Y 17,8 metros al sur. ¿Sí? ¿Se imagina la situación? Sí. Bien. ¿Sí? Imagínense que uno de esos participantes es alguno de ustedes y les proporcionan esos desplazamientos, ¿no? Les dieron la regla, les dieron el compás, la calculadora y a su vez una pala. Los 3 desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo, un auto, un premio, digamos. 2 concursantes comienzan a medir de inmediato, sin embargo, el ganador calcula primero a dónde debe ir. Y la pregunta sería, ¿qué calculó? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en el campo, supongamos que arrancamos de ahí, los desplazamientos son, ¿se ve bien de ahí, chicos? Díganme, 72,4 al este del norte, eh, 57,3 al sur del oeste y 17,8 al sur. ¿Sí? Entonces a los participantes se les dio una regla como esta, el compás, la calculadora, ¿sí? Y supongamos que están acá en el campo. Entonces ahí vamos a poner nuestro sistema de referencia, a partir de donde vamos a medir. Dice que 2 de ellos comenzaron a medir ahí nomás. ¿Sí? Dijeron, a ver, mido el ángulo, mido los metros y empiezo a caminar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? A ver, tomemos lo que hizo un participante. Dice 72,4 metros al este del norte. ¿Dónde sería al este del norte? Noreste, ¿no? Acá me olvidé de poner 32 grados. Y acá me olvidé de poner 36. ¿Cómo dice Paula? ¿No sería el noreste? ¿O estoy mal? A ver, puntos cardinales. Norte, sur, oeste, este. ¿Sí? Me dice, al este del norte. ¿Qué tomo como referencia para medir ese ángulo? El norte. El norte, porque me dice que es al este del norte. O sea, tomo como referencia el norte y me voy hacia el este. 32 grados. Así. ¿Sí? Entonces, en esa dirección voy a tener que marcar los 72,4 metros.
supongamos acá que 1 centímetro son más o menos 10 metros. ¿Sí? Acá serían 7 centímetros, vamos a hacer una cuenta. 3, 4, 5, 6 y 7. Supongo que por ahí sea el primer desplazamiento. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí. ¿Sí? Fíjense que dice al este del norte. Yo miro al norte y me voy 32 grados al este. Bueno, ahora dice, el desplazamiento B, 57 metros, 36 grados al sur del oeste. ¿Sí? Imagínense, el participante arrancó caminando y fue midiendo con su reglita y llegó hasta acá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, él tiene que tomar el otro desplazamiento. ¿Sí? 36 grados al sur del oeste. Entonces, quiere decir que él acá... Sí. Antes de que continúe, disculpe que le interrumpí, pero nosotros no deberíamos de elegir una escala para poder dibujar los Sí. vectores. Sí, sí, sí. Estoy eligiendo 10, 1 centímetro, 10 metros más o menos. Esa es mi escala. ¿Sí? Nada más que no la escribí. ¿Estamos, Paula? ¿Pregunta usted? Sí, profe, fui yo, gracias. Muy bien. ¿Sí? Pasa que yo acá estoy haciendo un esquema porque necesito hacer esto lo voy a hacer en forma analítica, ¿sí? Por eso es como que lo estoy relegando un poco al gráfico. Pero si ustedes lo quieren hacer de forma gráfica, por el método de la poligonal, como dijo usted, elijo la escala. Entonces, este desplazamiento va a tener 7,24 centímetros el primero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces dijimos, va el participante midiendo con la regla y se posiciona ahí. Ahora dice, tengo que hacer el desplazamiento B, 57,3 metros, 36 grados tengo que medir primero, al sur del oeste. Entonces él acá, donde terminó su primer desplazamiento, se vuelve a situar con los puntos cardinales, ¿sí? Es decir, como que toma otra vez esa referencia, ¿sí? Esta, y dice, al sur del oeste, es decir, hacia dónde nos vamos. ¿Qué tomo como eje principal para medir los 32 grados? 36. El oeste. El sur. Al oeste. Me dice al sur del oeste. ¿Sí? Entonces yo voy a mirar hacia el oeste y me voy a ir 36 grados al sur del oeste. Es decir, que mi desplazamiento va a ser así. ¿Se entiende? 36 grados al sur del oeste, ¿no? Entonces ahí... Profe, Sí. ¿por qué los 32 grados están marcados desde ahí? Porque yo cuando pongo el semicírculo lo estoy tomando desde la X. Pero fíjese cuál es el desplazamiento que nos están indicando, Jerica. ¿Sí? O sea, yo tengo que respetar esto. Porque si no, me voy a ir a cualquier lado y no voy a llegar a donde está el premio. ¿Sí? ¿Cómo sería para poner el semicírculo entonces? ¿Sí? Y bueno, el semicírculo lo tendré que poner así, acostadito. Ah, bien, bien, Así, bien. ¿me entienden? Así. Y acá el 0. Y empieza a medir hasta los 32. Así. Ahora sí, profe, gracias. Así estaría el semicírculo, ¿sí? No necesariamente el semicírculo tiene que estar horizontal, ¿sí? Yo lo puedo mover hasta que haga coincidir con uno de los lados, cualquier dirección, y a partir de ahí medio.
Entonces, estamos ahora con el desplazamiento B. Entonces, al sur del oeste, entonces miro el oeste, que es esta dirección, y me voy 36 grados hacia el sur. ¿Sí? Entonces, en esta dirección tengo que marcar el desplazamiento B, que serían 57,3 metros, o sea, 5,7 centímetros. ¿Sí? Vamos a suponer 5,7, supongamos que sea hasta ahí. Este es el desplazamiento B. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo el hombrecito? Uno de los participantes fue con la regla, caminó hasta acá, midió, ¿sí? 36 grados con el compás. Acá, perdón, el semicírculo lo puso al revés, ¿sí? Al semicírculo lo puso así. Y midió del 0 acá, 36 así. ¿Estamos? Sí, profe. Al semicírculo lo puedo mover y ponerlo como me sirva, ¿no? Me conviene. Bueno, listo. Y después me dice que el último desplazamiento, una vez que llego acá, 17,8 metros al sur. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Se paro aquí y dicen miramos al sur. Al sur sería hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, 17,8 metros, según esta escala, serían 1,78 centímetros. Supongamos que sea hasta ahí. Y ese es el desplazamiento C. Entonces, después de llegar y medir y caminar todo eso, fíjense, acá estaría, digamos, el premio. ¿Sí? Agarra la pala y cava, digamos. Pero acá el Profe, problema o sea que, perdón, nosotros, por ejemplo, si tenemos el compás, ¿no? Y la consigna nos pide que en el caso de, por ejemplo, el vector B, esté al sur del oeste, debemos de orientarlo en el sentido oeste para después partir al sur, ¿verdad? Exacto, sí. Bien, gracias. Sí, lo dice, al sur del oeste, no es lo mismo que diga al oeste del sur. Si a mí me dice al sur del oeste, arranco por el oeste y me voy al sur. Si me dice al oeste del sur, arranco por el sur y me voy al oeste. Fíjense la diferencia. Por eso tengo, en ese caso, ustedes lean bien esto. ¿Sí? ¿Qué tomo como referencia para medir? Y a partir de ahí me muevo tantos grados hacia el norte, sur, hacia donde medí. Bueno, ¿se entendieron hasta ahí cómo se escriben los desplazamientos? Sí. Bueno, pero muy bien. Acá lo que dice es que 2 concursantes hicieron eso. ¿Sí? Pero hay otro pícaro que estuvo en el curso de ingreso de física y el que ganó, le dice que primero calculó dónde debe ir. Y la pregunta es, ¿qué calculó? ¿Sí? La dirección. ¿Cómo? La dirección. Claro, o sea, ¿cuántos metros? Él calculó cuántos metros y en qué dirección. Porque acuérdense que todos están acá paraditos. Acá están todos paraditos. Entonces, Las coordenadas, profe, ¿será? claro, él encontró qué cosa. Las coordenadas, bien. Puede ser. Uso el método del paralelogramo, no, de la poligonal, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y se puso a hacer en escala y todo eso. O lo hizo de forma analítica.
Usa las mismas. En definitiva, lo que él hizo, ¿qué fue con los vectores? No se acuerda. Encontrar el resultante. Sumo los vectores para sacar los resultantes. Exacto, él encontró la resultante haciendo la suma de los 3 desplazamientos. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hacemos por el método gráfico, sería el método poligonal, me dice que la resultante arranca donde arrancó el primer vector y termina donde termina el último. Esta sería la resultante. ¿Sí? Pero este participante, en lugar de ir caminando con la regla y midiendo, qué sé yo, lo hizo analíticamente, o sea, hizo la suma analíticamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía la suma de vectores analíticamente? Se suman los componentes, profe. Exactamente. Se suman las componentes X para encontrar la componente X, porque este vector, yo le voy a poner acá con verde, resultante. A ver, con morado. Este vector resultante, fíjense, tiene una componente X y tiene una componente Y. ¿Qué es lo que por ahí dijo uno de ustedes? Las coordenadas. Entonces el participante que ganó encontró esas coordenadas. O sea, dice cuánto para allá, cuánto de X, cuánto de Y, para ir directamente a acabar ahí. En definitiva, encontrar esas coordenadas es hacer la suma de los 3 desplazamientos. Pero en forma vectorial, ¿sí? Acuérdense. Entonces, para encontrar la coordenada X, o la resultante X sería, tengo que sumar todas las resultantes X de los 3 desplazamientos. Entonces lo vamos a hacer así para que quede un poco más prolijo. Vamos a poner el desplazamiento A, ¿sí? Tiene una componente X. Vamos a poner acá componente X, componente Y. ¿Sí? Y vamos a poner acá desplazamiento. Vamos a hacer como un cuadrito. ¿Sí? Entonces el desplazamiento A sería 72 metros, 4, 32 grados al este del norte. Bueno, si yo tengo este desplazamiento A, imagínense ese vector solito. ¿Cómo hago para calcular la componente X? 72,4 por el coseno de los 32 grados. Ahí está el vector A. ¿Cuáles serían sus componentes? Este sería componente AX, componente Y del vector A. ¿Sí? Ahí una de las compañeras dijo que haría el módulo del vector A, que serían los 72,4 metros por el coseno. Coseno por el coseno de 32 grados. A ver, ¿qué dicen los demás? Profe, perdón que insista con esto, pero ¿puede medir de nuevo el ángulo con el no es compás, con el transportador? ¿Cómo lo mido? Ajá. A ver, espere que me Sentido antihorario, ¿verdad? desde acá, sí, usted lo pone al transportador así. Toma la línea, lo pone así al transportador, ¿sí? Y busca que le cara donde tenga el 0 acá. Bien. ¿Sí? Bien. Ujú. Bien, eso es para hacer gráficos, ¿sí? Yo le diría que atienda ahora la forma analítica, ¿sí? Y después lo hacemos en forma gráfica. Ya nos hemos dedicado bastante tiempo para hacerlo gráficamente, ahora necesito que lo hagamos analíticamente. Entonces, la componente X, les pregunto. Acá hay una compañera que dijo que la calculemos con el módulo del vector por el coseno de 32.
A ver. Sí, profe, así lo calculo yo. Pienso lo mismo. Ujú. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso de trigonometría. ¿Sí? Supongamos que este sea un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este es el ángulo, esta es la hipotenusa, el módulo del vector, y yo tengo este cateto y este. ¿Sí? Este cateto sería la componente y y este otro la componente x. ¿Sí? Entonces lo vamos a sacar un ratito de acá y vamos a dibujar un triángulo. Este sería la hipotenusa, que sería el módulo del vector. Y este sería la componente y la componente x. Y el ángulo está acá. A ver si repasamos. Aquí es igual el seno del ángulo de 32 grados. Opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, entonces, ¿quién es el opuesto de 32 grados? X. El opuesto de este ángulo es la componente x. Y la hipotenusa vendría a ser el módulo del vector. ¿Y el coseno de 32? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente en este triángulo? Y. Entonces la componente y dividido en el módulo del vector. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la componente x, despejada de acá me va a quedar el módulo del vector por el seno. Y la componente y me va a quedar el módulo que va a pasar multiplicado por el coseno. Bien. ¿Ah? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, para evitarnos esos problemitas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí donde viene lo que me decía la compañera, los tips. A ver. Entonces, lo que tengo que hacer primero es, Es ubicar el triángulo. bueno, sí, pero digamos, antes, yo diría para que ustedes usen eso que me dijeron, que la componente x con el coseno y la componente y con el seno. Sería medir, profe, el ángulo desde X. Exacto, y entonces yo voy a cambiar este ángulo que me han dado de dato y voy a usar este otro. Este Ahí ángulo. ¿Sí? ¿Qué sería cuánto? 58. 98 grados, o sea, 90 grados menos 32, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces ahí, cuando yo tenga el ángulo referido al eje X, en cualquier sentido, horario o antihorario, ¿sí? Siempre voy a calcular la componente X como el módulo del vector por el coseno del ángulo, ¿sí? Alfa. En este caso será los 72,4 metros por el coseno de 58. ¿Sí? 38,3. Muy bien, entonces vamos a poner esto un poquito más allá. Esto me da 38,37 redondeado. 38,37 metros. Muy bien. ¿Y la componente Y? Módulo del vector Es por el seno. Sí. por el seno del ángulo alfa. Siempre que alfa va a ser el ángulo medido respecto de X. Es decir, 61,40. ajá, 58 grados. 61,40, muy bien. ¿Sí? Entonces, esta sería la componente X y esta es la componente Y del vector A. Es decir, que sería este pedazo, este valor en metros y este valor
oeste. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con los otros vectores. Entonces, a ver, lo vamos a dibujar acá solito el vector B. A ver. Vamos a poner los ejes por acá. Miren cómo está el vector B. Ahí. Este es un esquema nada más, no está de escala ni nada. Este es el vector B. Y el ángulo que yo tengo es este. ¿Sí? ¿Cuál ángulo será referido al eje X? O sea, todo esto. ¿Cuánto vale? Más 36, ¿verdad? Eso. ¿Cuánto será? 216, 116. Muy bien. Entonces, el desplazamiento B, bueno, acá el ángulo era alfa 58. Y acá el ángulo será beta, le vamos a poner 216 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el ángulo con el que yo tengo que trabajar. Por lo tanto, la componente X será el módulo del vector B por el coseno del ángulo beta. O sea, ¿cuánto sería el módulo? 57,3 por el coseno de 216. Menos 46,36. Muy bien. ¿Sí? Fíjense, la componente X del vector B es negativa. ¿Sí? Y vamos con la componente Y. Será módulo del vector B por el seno del ángulo nuevo este, que sería B. 57,3 por el seno de 216 metros. Perdón, grados. ¿Cuánto sería esto? También daría negativo, ¿verdad, profe? Muy bien, Menos 33,68. muy bien. Menos 33,68. Genial. Bueno, entonces ya tengo la componente X e Y del primer vector, la componente X e Y del segundo vector, que es el desplazamiento. Y vamos al último, a ver, el más fácil. Sí, Tendría una sola componente, ¿verdad? En mi. a ver. ¿Y cuánto es el ángulo entonces del vector C? Menos 90 podríamos utilizar. La O componente en X estaría en 0 y la componente en Y solamente tenemos que sacar. Eso, muy bien. que igual al módulo. Muy bien. Entonces, si el vector C lo pongo solito, el ángulo referido al eje X, como dijeron, puede ser este ángulo, que sería menos 90, o puede ser todo este otro ángulo, que ¿cuánto vale? Es los 270. 270. ¿Sí? Grados. Entonces, con ese ángulo, cualquiera de los dos ángulos es lo mismo. ¿Sí? Y como bien dijeron, componente X 0. ¿Sí? No es que tenga una sola componente, sino que una de las componentes vale 0. ¿Ah? Entonces, lo vamos a escribir. Yo voy a usar el de 270, pero si usan menos 90 le da lo mismo. Siempre va a ser, para sacar la componente X, chicos, módulo del vector C por el coseno del ángulo que yo le llamé gamma. Es decir, módulo del vector C, 17,8 metros por el coseno de 270.
Yo lo escribo igual, pero ya sabemos que cuánto da. 0. Muy bien. ¿Sí? Y vamos con la componente y. Módulo del vector c por el seno del ángulo gamma, es decir, 17,8 metros por el seno de 270 grados o menos 90, lo mismo. Profe, para ese tomamos 180 y 90 de la mitad del ángulo ese, ¿no? Claro. Exacto. Daría menos 17,8. Ah, perdón, muy bien, menos. Me olvidé, me comí el signo, miren, ahí. Muy bien, menos 17 porque está para abajo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, entonces yo ya tengo las componentes X de cada vector, las componentes Y de cada vector. Entonces la resultante va a tener una componente X que va a ser la suma de las componentes X. Es decir, resultante X sería 38,37 menos 46,36 más 0. ¿Cuánto me da Menos la 8 queda eso. ¿Cuánto? Menos 8. Menos 8 metros. Muy bien. 7,99 o directamente menos 8. Y vamos con la resultante Y, que sería la suma de todas las resultantes Y. 61,4 menos 33,68 y menos 17,8. Resultante Y, 9,92. 9,92 metros. Muy bien. Entonces, el participante, ¿qué es lo que hizo? Hizo esta tablita, él no se puso a caminar con la regla y midió nada, sino que se puso a hacer estas cuentas. Aprovechando que le dieron la calculadora, sacó la resultante X y la resultante Y. Es decir, como decía la compañera hace un rato, las coordenadas donde tengo que ir. Es decir, que él calculó este pedacito, que serían los menos 8, ¿ven? Porque es desde aquí hasta para la izquierda, y los 9,92, desde ahí para arriba. Entonces dijo, midió menos 8 y subió 9,92, fíjense, es decir, que con la regla, agarró la regla esta que le dieron, y midió 8 a la izquierda, y 9, casi 10 hacia arriba, y ahí acabó. ¿Y por qué ganó? Porque, bueno, fue un poco más rápido, en vez de estar midiendo con la regla todos los pasos de esto que hicieron los demás, él hizo las cuentas, se dio cuenta que era una suma de vectores, de los desplazamientos, calculó la resultante y la ubicó con su palita, fue y sacó el premio. ¿Sí? Profe, Ahora. tengo una consulta. ¿Por qué en el desplazamiento A se usó 58 grados en vez de 32? Bien, porque nosotros por trigonometría, como les estaba haciendo ver, el ángulo, para que yo use que la componente X es módulo del vector por el coseno, el ángulo tiene que estar referido al eje X. ¿Sí? Y recuerde que el vector A, yo lo voy a dibujar acá arriba, el vector está en medio de respecto al eje Y. Este es el vector A. ¿Sí? Esto es lo que me da también 32 grados. ¿Sí? Con ese ángulo, yo no puedo decir que la componente X va a ser el largo de A por el coseno de este ángulo. No puedo decir eso, porque el módulo de A por el coseno me daría la componente Y del vector A.
y el módulo de A por el seno me daría la componente X. Es decir, que está cruzado acá. ¿Sí? Por eso es que optamos siempre, para que no nos equivoquemos y podamos usar esto, que al ángulo de un vector siempre lo refieran al respecto, o medidos respecto del eje X. ¿Sí? Por eso es que cambiamos ese ángulo de 32 por el ángulo de 58, porque en total yo tengo acá 90, si a 90 le resto 32, me queda 58. ¿Sí? Sí, ¿Entiende? gracias. Bueno. También podría haber hecho él, en vez de decir, me muevo tanto a la izquierda y tanto para arriba, también podría haber tomado un ángulo y medir, ir caminando directo en esa dirección. ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendríamos que calcular? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Entendemos esto? ¿Cómo hizo el participante? Que tomó de acá, midió con la regla 8 metros a la izquierda y subió 9,92 metros hacia arriba. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora yo lo que les digo es que el participante, en vez de hacer eso, él, desde donde estaba, que es acá, medía un ángulo y se iba caminando en esa dirección. Supongamos que medía este ángulo y digo, bueno, en este ángulo yo me voy caminando derechito, tantos metros y llego. Igual que si hubiera hecho desplazándose a la izquierda y para arriba. Ah, pero ahí no sabía cuántos metros se tendría que desplazar. Y no sabía qué dirección. Pero ¿cómo lo averigua? Sería a través de Pitágoras. Sería el Esa... módulo resultante. el módulo de la resultante. Muy bien. Es decir, yo saco el módulo de la resultante, ¿cómo lo puedo sacar? A través del teorema de Pitágoras, profe, con la resultante nx y ni. Muy bien. Rx al cuadrado más Rx cuadrado. ¿Sí? O sea... Queda de 12,7 la resultante. 12,7 metros. Muy bien. Ahora, yo sé que tengo que caminar 12,7 metros. Ahora, ¿en qué dirección? ¿Cómo saco el ángulo? Con la tangente. ¿Sí? Muy bien. Arco tangente de la resultante y sobre la resultante x. Muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cuánto les da? Ojo acá que poner paréntesis, ¿no? Menos 51, no, espera. A grados, sí, menos 51 grados. Muy bien. 6 Vamos a minutos redondear. 55. Redondeamos con grados, ¿no? Porque como me dieron el semicírculo, yo pongo medio grados. Y los minutos no, bueno. Ahí está. Bueno, listo. Él dice menos 51 grados. Bueno, ¿y entonces a dónde se va? Sí, podríamos utilizar ese o a 180, restarle esa cantidad, ¿verdad, profe? Muy bien, a 180 le resto 51 y me da 129. 129 grados. Entonces voy a dividir desde acá 129 grados y luego en esa dirección camina los 12,7 metros y llega a donde tiene que cavar. ¿Sí? Los 51 grados, fíjense que me dicen menos 51 grados, son medidos desde el eje X, pero ahora el eje X negativo, así. Sentido horario, por eso es menos.
es negativo, ¿eh? Ahí están los menos 51 grados. Si yo quiero el otro ángulo, le sumo 180 y me da los 129. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Preguntas, dudas. Con respecto a las rayitas, si las ponemos mal, por ejemplo, en la que está arriba de la de R, y no le escribimos que la cuentan como que está mal escrita, claro, esas dos rayitas del costado y la de arriba. Sí, acá yo no la puse, ¿eh? Sí. Si no le escribimos está mal, o si escribimos solamente las dos del costado y no la de arriba, y así. Y sí, tendremos que acostumbrarnos a escribir para indicar que es una magnitud vectorial, nada más. No es que esté mal, a veces hasta yo me olvidé. Está bueno ir haciendo ese ejercicio de no olvidarse, ¿no? Pero no es que va a estar mal. Estar mal, ¿sabe lo que es, Jennifer? Que a ver, a mí me digan que sume que encuentre la resultante y que ustedes hagan esa suma, 72,4 más 57 más 18. Eso está mal. Eso está mal porque yo estoy sumando los módulos, ¿sí? Como si fuera todo en una misma dirección, es como si me hubieran dicho andate para el norte y entonces sumo 72 más 57, todo en una sola dirección. Y no es así porque los desplazamientos son en distintas direcciones, entonces yo no puedo hacer esa suma. Eso sí estaría mal. Ahora, que yo me olvide esto, bueno, es algo que se puede... Profe, No es grave, sí. perdón, estoy confundida. ¿La resultante en este método siempre va en dirección opuesta al punto de origen? No, puede dar en cualquier lado. No, pero a lo que yo quiero decir, o sea, lo que me refiero es que no continúa el último vector, sino que se opone. Ah, ojo. En el método de la poligonal, recordemos, la resultante arranca donde arrancó el primer vector. Comienza donde comenzó el primer vector, acá. Y termina donde termina el último. Ese es el sentido. ¿Sí? No es que viene este y la flecha para acá. No. ¿Sí? La resultante tiene su origen donde comenzó el primer vector y tiene su fin donde terminó el último vector. A, B, C. ¿Terminó acá? Bueno, acá está el fin de la resultante. Acá comenzó el primero, acá está el comienzo de la resultante. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Vamos a hacer los productos de vectores, ¿sí? Que en la actividad el punto 6. Ahí se los comparto. Profe, cuando comience a explicar y escribir en la pizarra, ya deje de compartir la pantalla grande porque no se ve su pizarra. Yo estuve viendo la clase anterior y me estaba muriendo. No Ay, veía. bueno, ahí está. Solo les comparto para leerla nada más. ¿Sí? Y luego lo saco, como dice usted. Muy bien. Esa es la tarea que nosotros tenemos que entregar el 6 de noviembre. Esta es una similar. Esta es la que hacemos en clase.
Es muy parecida. La otra es parecida, cambian los valores nada más. Como para que no tengan, digamos, mucho cambio, digamos, en estas cosas que lo que interesa es que ustedes entiendan cómo se hace la suma, cómo se hace el producto, ¿sí? Bien, entonces ahí la leemos entonces en la tarea y luego saco la pantalla. Dice, dados dos vectores A y B, calcular los productos. Bueno, fíjense qué nos da de los vectores. El módulo del vector A y su dirección. El módulo del vector B y su dirección. ¿Qué tengo que hacer? Producto entre vectores, que son los que están en la primera columna, A punto B y A cruz B. ¿Cuál es la diferencia? De que uno es los vectores escalares y el otro no es escalar. Sí. Uno es escalar y el otro es vectorial. El producto es escalar y el producto es vectorial. El punto es el producto escalar y en la cruz es el producto vectorial. Muy bien. ¿Sí? Para nosotros cuando hacemos con los números, poner un puntito 2 por 3, 2.3 o 2 cruz 3 es lo mismo. Me va a dar 6. Pero cuando estamos trabajando con vectores, hacer un producto y entre ellos que aparezca un punto es un tipo de producto, que es el escalar. Y poner una cruz para indicar un producto es otro tipo de producto de vectores que es el vectorial. ¿Sí? Entonces acá hay una diferencia cuando nosotros trabajamos con vectores respecto de lo que hacemos con los números. Y después acá, fíjense, tengo el producto de un vector por un número. El vector A lo multiplico por menos 2. Y al vector B lo multiplico por 0,5. Y a eso le doy otro nombre, ese vector resultado. ¿Sí? Bueno, sacamos la pantalla. ¿Sí? Entonces, me voy a poner igual la pantalla para poder ver los datos. Bien, vamos a arrancar con un repaso. A ver. Producto. Repaso de productos. Producto entre vectores, ¿sí? O en realidad producto. Yo puedo tener producto de un escalar, o sería un número, por un vector. ¿Sí? Un número por un vector. O también puedo tener productos entre vectores. ¿Sí? Y dentro del producto entre vectores, como bien dijimos, hay un producto que se llama escalar y un producto que se llama vectorial. ¿Sí? Esto hace referencia al resultado que obtenemos. ¿Sí? Es decir, ¿qué nos da como resultado cada vez que hacemos un producto? Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Qué resultado obtenemos?
Del escalar un número real y del Un vectorial un número. Y del vectorial otro vector. Bien, entonces, del producto, arranquemos con este. De un escalar por un número, ¿qué obtenemos como resultado? Un número. ¿Sí? ¿Un número o un vector? Del Un vector. escalar, un número. Y del vectorial, un vector. Sí, pero fíjense dónde estamos. Miren, miren dónde lo sitúo. ¿Sí? Acá estamos hablando de un número por un vector. O sea, supongamos 2 por el vector A. Claro, el vector, pero distintos módulos serían. Y acá estoy hablando de A por B. O sea, el producto entre vectores o A cruz B. ¿Se entiende? O sea, yo primero lo llevaba a esto. ¿Qué me da como resultado el producto entre un número y un vector? Un vector. Me da como resultado un vector. ¿Qué características tiene ese vector? Va a aumentar su magnitud. Acá vamos a poner en general K. ¿Sí? Bien. De ese vector, ¿sí? Va a tener la siguiente característica, o va a cambiar sus características de acuerdo a cómo sea K. ¿No es cierto? A cómo sea ese número. ¿Sí? Supongamos que el vector A es este. Este es el vector A. Bueno, y el escalar K vale 2. Entonces, cuando yo haga 2 por A, ¿qué voy a obtener? Dos veces A. Voy a obtener un nuevo vector que va a tener el doble del módulo que el vector A. Es decir, que el escalar le afecta al módulo, ¿no es cierto? En este caso. O sea que el vector mío va a ser así. Este vector es 2 por A. ¿Sí? En la misma dirección, pero es como que el vector es como que yo lo hice como un elástico, como un chicle, lo estiré. ¿Qué pasa si el K vale 0,5? Sería la mitad. Entonces yo voy a tener mi vector A, Sí. y si el escalar este vale 0,5, el vector mío va a ser la mitad. O sea que es como que en la misma dirección, pero lo achiqué. El módulo de ese nuevo vector, que me da como resultado, ¿sí? Va a tener la mitad del módulo del vector original. Pero en el está hablando del escalar. Número por vector. Ojo. Mire. No nos salgamos de ahí. Número por Pero, vector. profe, en ese caso, ¿por qué no se coloca a continuación del otro vector? ¿Por qué se coloca desde el punto de inicio, de origen? Porque es un nuevo vector que tiene la misma dirección. ¿Sí? El vector, cuando yo multiplique un número... Ah, claro, los dos parten del mismo origen. Exacto. Porque, exacto, sí. Parten del mismo origen. Lo que quiere decir es que cuando yo multiplique un número por un vector, lo que voy a estar alterando va a ser el módulo. ¿Sí? La dirección, hasta ahí, es la misma dirección, ¿ven? Es decir, que el número el número que está multiplicando el vector, es como que lo estira como si fuera un chicle, o lo comprime como si lo estuviera apretando el vector, ¿me entienden? Depende del valor de K. Y si K fuera negativo, el vector A que yo tengo ahí, Se cambia el sentido, profe.
Ahí le cambia. En la misma dirección, supongamos que sea menos Sería 0,5. como el contrario. Iría para, si fuera menos 0,5, en la misma dirección, achicado, porque es menos que 1, el valor K, y a su vez, como es negativo, cambiaría su sentido. ¿Se entiende? Si yo ese vector lo sitúo en el plano, vamos a dejar esto por un rato. Ahí. Supongamos que el vector sea, yo le doy el vector A que tenga componentes, escrito así, 2i más 3j. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 de X y 3 de Y. Entonces, yo lo que les estoy dando ahí son las componentes, ¿verdad? Componentes Estoy hablando de las componentes. componentes y muy bien. Entonces, este sería el vector A. ¿Sí? Ahora, si yo quiero 2A, ¿sí? Voy a multiplicar a cada componente por 2. Es decir, que el vector 2A, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto vale? 2 por 2. 4 y 6J. Entonces, fíjense, lo vamos a dibujar acá. 4, ese nuevo vector 2A es 4 de componente X y 6 de componente Y. Me perdí, profe. Seguimos hablando Del mismo. Esto todavía no. ¿Sí? Entonces, componente X 4, componente Y 6. 1, 2, 3, 4, 3 y 3, 6. Entonces, el nuevo vector ese 2A es este, ¿ven? El doble del módulo del vector A. ¿Se ve? En la misma dirección, mantiene la dirección. Ese es el efecto de multiplicar un número por un vector. Y yo acá les he puesto un vector así libre, en el plano, y hemos visto que cuando en la escalar el K vale más que 1, lo agranda al vector, lo agranda al módulo. Cuando es menor que 1, lo achica el módulo, y cuando es negativo le cambia el sentido. También lo puedo agrandar o achicar, dependiendo del valor de K. Y acá lo he situado al vector en el plano, con sus componentes, en el sistema cartesiano, y por ejemplo hemos calculado 2 veces A. Un número por un vector. Y para que vean que ese número multiplica a las componentes, y lo que estamos viendo es lo mismo que acá. ¿Ve eso? Si fuera menos 1 por A, ¿qué me daría? A ver. Menos 1 por A. El mismo vector, lo único que cambia es el sentido. Entonces, si yo tengo menos 1 por el vector A, que es 2i, más 3j, ¿qué me va a quedar? Menos 2, menos 3. Menos 2i, menos 3j. ¿Es dónde va a estar ese vector? Menos 2
menos 3. Es decir, que el vector S va a estar acá. ¿Ven? Es el mismo módulo, no le cambié, no lo alargué ni lo corté, pero sí le cambié el sentido porque fue menos 1 el escalar por el cual yo multipliqué. ¿Se entiende? Lo importante, chicos, entender, cuando yo hago un producto entre un número y un vector, digamos, tengan presente qué obtengo como resultado. ¿Sí? Entonces, un número por un vector, obtengo como resultado otro vector. ¿Sí? Otro vector. Y dependiendo del escalar, ya vimos qué es lo que le pasa a ese vector. Será más grande, más chico, cambia su sentido, no cambia. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Todo esto, profe, el producto escalar. No. Producto de un escalar por un vector. Un número por un vector. ¿Sí? Son dos cosas, es como que yo junto el número y lo multiplico por el vector. Ahora vamos a ver qué pasa si yo multiplico un vector por otro vector. Esto no, número por vector. Esto, vector por vector. Ojo con eso, porque las palabras nos pueden confundir. Escalar por vector. Es número por vector. No es lo mismo que vector por vector. En forma escalar. Y ahora vamos a ver entre vectores. Exactamente. Bueno, vamos a borrar esto. Ahora sí, vamos con los vectores. Cuando yo hago el producto entre vectores A por B con el puntito, estoy haciendo un producto escalar. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era el vector A por el vector B por el coseno del ángulo. Eso, bien. Supongamos que este fuera A, este que sea B, y este que sea el ángulo entre los dos. Entonces, el resultado del producto escalar, ¿sí?, que va a ser un número. La multiplicación de los módulos de esos vectores, profe, por el coseno del ángulo. Módulo del vector A por módulo del vector B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y eso me da como resultado, o sea, este producto me da como resultado un número. Por eso es que se llama producto escalar. Por eso les insisto, ¿qué me da como resultado? Producto entre vectores, pero en forma escalar, me da como resultado un número. ¿Sí? Que según lo que ustedes han visto en la teoría, es como que fuera la sombra de un vector sobre el otro, ¿no? La proyección de un vector sobre la dirección del otro. O sea, ¿cuánto mide esa sombra? Si yo tuviera con una linternita y alumbro acá, la sombra que proyectaría este vector sobre el otro, esta medida sería el resultado de ese producto, digamos. ¿Sí? Es un número. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y por último, producto vectorial en el repaso. Y sería la multiplicación de los módulos de los vectores por el seno del ángulo. Bueno, módulo del vector A, módulo del vector B, por el seno del ángulo entre ellos, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué me da como resultado el producto vectorial entre dos vectores? Otro Un vector. vector. Otro vector
con módulo, dirección y sentido. Eso, otro vector. Muy bien. Y como vector tiene, como dijo usted, módulo, tiene dirección y tiene sentido. ¿Sí? Bueno, cuando yo hago esta cuenta, módulo del primero, módulo del segundo, por el seno del ángulo entre los dos, que sería esto, ¿sí? Lo que estoy sacando con esta cuenta es el módulo de ese nuevo vector. ¿Sí? Supongamos que este fuera A y este que fuera B. ¿Sí? Mis marcadores. Y como nosotros sabemos que el producto entre vectores de forma vectorial me da como resultado un vector, que sería este, acá se los presento, A, B, y este es el resultado. Entonces, el largo de este se calcula como módulo de A, módulo de B por el seno del A. El largo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué dirección tiene este vector? Siempre nos va a dar perpendicular al plano que forman los dos vectores A y B. Es decir, que si A y B están acá en el pizarrón, este resultado del producto vectorial es un vector que sale del pizarrón. O que entra, pero siempre es perpendicular, ¿ven? Perpendicular. Si este vector A y B estuvieran así en el piso, el vector resultante del producto vectorial es así, sale del piso o entra al piso. La dirección es perpendicular a los otros dos. Entonces eso vamos a poner ahí. Dirección perpendicular al plano que forman ambos vectores. ¿Sí? ¿Y el sentido? Y el sentido es ese, como que explicó el profe, saliente o entrante al plano. Con la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Exacto. Regla de la mano derecha o regla del tirabuzón. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta. O sea que la dirección siempre va a ser vertical. Perpendicular. Ah, perpendicular. Si los vectores están así, así. Si los vectores están echados así en el piso, así. Si los vectores usted lo tiene en la pared, bueno, saldrá de la pared. Perpendicular a los dos. Y el sentido, o sea, si es hacia arriba, hacia abajo, eso ya lo determina la regla de la mano derecha o el tirabuzón. Exacto. ¿Cómo hago con la regla de la mano derecha? Si este es el vector A y este es el vector B, con la mano derecha me sitúo y en uno de los vectores, el primero, y cierro mis dedos hacia el otro. ¿Sí? ¿Se ve? El dedo gordito me dice hacia dónde va el sentido. A hacia B, entra. Es decir, que el vector este, que era resultado, iría así, entrando. Entra el pizarrón. Si los vectores están en el pizarrón, el resultado del producto vectorial entra. ¿Sí? Profe, ¿cómo nos damos cuenta de cómo poner la mano, no? ¿Cómo se abraza la...? Y bueno, una de las partes de esta de la mano, esta o esta, va sobre el primer vector. ¿Sí? Y es como si agarras el A y el B, lo juntas al vector A y con el B. Exacto, me voy hacia arriba. O con el tirabuzón, que es para descorchar. ¿Sí? Ahora, ¿tienen ahí un descorchador de vino? ¿Dónde tenía uno por acá? Acá. Este, ¿ven? Bueno, este mismo es como que yo lo hiciera así. Si me voy de A a B, es como que hago esto.
me meto en el corcho, entrante. Y si hago en el otro sentido, saliendo. ¿Sí? Es decir, que si yo entro en el corcho, hago un giro en sentido horario. Y si yo salgo del corcho, hago un giro en el sentido antihorario. Y según donde está el pulgar, por el... Acá ya mete el pulgar, de acá ya entro o salgo. Y con la mano derecha, ¿sí? Yo me sitúo sobre un vector y me voy girando hacia el otro. Y el dedo gordo me dice hacia dónde voy. También puedo hacer esto. Si fuera B hacia A, y el sentido me va saliendo. ¿Se entiende? A hacia B, entrante, y B multiplicado con A, saliente. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Esto de la mano hay que practicarlo. ¿Sí? Y si no, con el tiro buzón, se toman un vinito y practican. Bueno. Eso sería entonces, ¿cómo se lo escribe este entrante o saliente? Se hace un dibujito así. ¿Lo vieron a eso? Sí. Bien. ¿Qué significa esto? Saliente. No, ese entrante. ¿Y este? Sí. Saliente. ¿De dónde viene esto? El puntito es entrante. Bueno, ¿de dónde viene esto, chicos? Es porque esto es un vector visto de frente o de atrás. Vamos a hacer así. Supongamos que este sea el vector, ¿no? Yo lo voy a dibujar muy artísticamente el vector. ¿Sí? Y este que fuera como la flecha de los indios. Que fuera la cola del vector, así. Entonces, cuando yo veo este punto, es porque estoy viendo esta parte del vector. Entonces, si yo veo este punto, es porque estoy en problema. La flecha viene hacia mí. Saliente. ¿Sí? Y si estoy viendo la crucecita, es porque estoy viendo la cola del vector. Esta parte, es decir, que la flecha se me va alejando de mí. Entrante sería esto y saliente sería el punto. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, como para que no se confundan con esto. Si no, ponen entrante, saliente y listo. Bueno, una vez que hicimos el repaso, ahora sí lo vamos a dedicar a hacer el producto de la actividad. Por favor, es muy importante. ¿Qué resultado obtengo con cada producto? No es lo mismo número por vector o entre vectores. Hay dos diferentes, ¿no? El escalar y el vectorial. Ahí me está dando la pista. El escalar me dice es un número. El vectorial es un vector. ¿Sí? Tampoco es gran ciencia, ¿no? Se van a guiar con los nombres. Bien. Ahora sí hacemos la actividad, así ya terminamos por hoy. Y acá donde está la complicación es ver cuál es el ángulo entre los vectores. Parece todo muy bonito, muy fácil, pero ahí se nos hace un lío para saber cuál es el ángulo entre los vectores. Bien. Vamos a arrancar como dice ahí, A por B. ¿Qué tipo de producto es este? Escalar. El producto entre vectores escalar. Muy bien. Entonces, ¿qué resultado me va a dar?
Un número. Un número. ¿Cómo voy a obtener ese número? Multiplicando los módulos de cada vector por el Muy seno de los ángulos. Por el Por el coseno. coseno. El coseno. Muy Cosenos bien. y cosenos. Entonces veamos. Dice que el vector A tiene un módulo de 5 unidades. El vector B tiene un módulo de 10 unidades. Y a su vez me está diciendo dónde están ubicados, en qué dirección tiene. El vector A tiene un ángulo de menos 90 y el vector B tiene un ángulo de 30. Entonces lo vamos a ubicar en el plano para saber qué ángulo hay entre ellos. A ver, A5, 90 grados negativo sería para acá, ¿cierto? Menos 90. Acá estaría el vector A. Vamos a suponer, no lo voy a dibujar de escala, un bosquejo nada más. Y el vector B a 30. Supongamos que eso fueran 30, pero un poco más largo, el doble. Ahí, ese es el vector B. 30 grados y el vector A menos 90. ¿Sí? ¿Se entiende de cómo ubicarlos? Sí, bro. Bueno, ahora, ¿cuál es el ángulo famoso entre A y B? O sea, El que suma el- muy bien. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el ángulo? 120. 120 grados. Muy bien. Es decir, que acá voy a tener que hacer 5 por 10 y por el coseno de 120. Y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada vector tiene su dirección. Pero fíjense que ninguna de estas direcciones es el ángulo que va acá. Porque el ángulo que va ahí en el producto escalar es el ángulo entre los vectores. ¿Sí? Hay algunas personas que cuando se les pide hacer esto, empiezan a hacer un tatetí. Esto para ti, si no fuera para ti, será para mí. Y ponen el ángulo este. No. No es un tatetí, es el ángulo que hay entre los vectores. Por lo tanto, si a mí me los dan a los vectores, los ubico y me fijo qué ángulo hay. ¿Sí? El mínimo, ¿no? Porque también hay otro ángulo acá, pero es el mínimo. ¿Cuánto les da eso? ¿Y cuánto dijo el ángulo, profe? De 90 más 30. De los dos ángulos. ¿Sí? ¿Cosa que está en negativo? No es menos 90, eso le iba a decir. No, el ángulo entre los vectores es esto más esto. Yo cuando puse menos 90, ¿qué indiqué? Que el ángulo ha sido medido de aquí en sentido horario, nada más. ¿Sí? O sea que ahí no tienen valor los signos, No, solo no. el valor del grado. El ángulo entre los vectores. Bien. ¿Y qué número les da? Menos 25. Bueno, ¿puede ser negativo? ¿Qué dijimos? Que el resultado del producto escalar entre dos vectores, ¿qué me da? Un número. Un número real, cualquiera. Menos es un número. Menos 25. Puede tener signo negativo, puede ser irracional. Cualquier real. Ah, bien. Número. No le tengan miedo al Pro- negativo. Sí. Profe, hay que graficarlos también ahí en la actividad que usted mandó, o solo hay que hacerla analíticamente. ¿Y usted qué me dice? A ver. Mm, ¿Yo usted qué haría? Yo hice la fórmula y saqué el resultado, el número, pero no lo grafiqué. ¿Y qué ángulo va a poner ahí? Ah, no, sí hice el cálculo del ángulo. Bueno, entonces yo le diría que conviene que hagamos una representación de los vectores para ver cuál es el ángulo
que fíjense que no es ninguno de los dos que me indica la dirección de cada vector. ¿Sí? Entonces yo les diría que lo dibujen y vean para que efectivamente pongan ahí que el ángulo alfa es 120 grados. ¿Está? Bueno, profe. Perfecto. Bueno, Bueno, ahora ya que está, voy a aprovechar esto y les voy a poner el vector A, en vez de que sea 90, le voy a poner menos 90 que sea 90. ¿Sí? Por ejemplo. Profe, tengo una duda que no me di cuenta de preguntarle. El vector, cuando nosotros lo dibujamos, es el resultado de la multiplicación del vector A por B, ¿verdad? Sería 50. A esto, por esto, menos 25. No, pero digo el vector en sí. ¿Qué vector? Claro, porque nosotros cuando lo dibujamos en los ejes, lo tenemos que trazar desde un origen, ¿verdad? Sí. Es un solo vector, pero es el resultado de A por B. ¿Y qué me da como resultado el producto escalar entre dos vectores? Un número solamente. Un número. Ese menos 25 no es un vector, ¿me entiendes? Es un número. ¿Sí? Sí. No lo tengo que dibujar como un vector porque no es un vector, es un número y punto. claro, ella pensaba que si multiplicaba el 5 por 10, que es 50, ese iba a ser el módulo del otro vector, pero no. Por eso, ¿qué les hice en el repaso? Bien clarito qué me da como resultado cada producto. Pero una compañera le preguntó lo mismo y usted le dijo, sí, lo puede graficar, pero no lo puede graficar porque es escalar, solamente va a salir un número. Claro, no, se grafica solamente para ver cuánto va a medir el ángulo, nada más. Eso, lo que yo Eso. tengo que graficar, a ver si por ahí me entendieron mal, son los vectores para saber cuál es el ángulo. Pero el resultado del producto escalar no, porque es un número. Claro, o sea, Sí, no claro, tiene un módulo en sí, simplemente importa el sentido, la dirección. Claro, esa es la misma pregunta que había hecho yo, pero ahí habría que darle una escala, digamos, a los valores que nos dieron de A y de B, como para dibujarlo y poder sacar el ángulo. Claro, sí, exacto. Pero yo solamente les quiero que me entiendan, yo dibujo los vectores para buscar cuál es el ángulo entre los dos, nada más. Pero yo no estoy dibujando el resultado del producto escalar. ¿Estamos? Claro, porque a mí me resultaba raro que los vectores no tengan un módulo en sí, o sea, no tengan una escala que diga cuánto miden. Claro, pero yo, miren, acá lo importante es encontrar el ángulo entre los vectores. Yo acá lo bosquejé. Es decir, que hice un esquema, el vector A iba a estar acá y el vector B iba a estar acá. No lo hice a escala, porque me interesa a mí este ángulo. Acá está la estrella del producto escalar, es encontrar cuánto vale ese ángulo. Si yo lo dibujo a escala y todo lo demás, bueno, háganlo si quieren, diga 1 unidad, 1 centímetro o 2,5, 1 centímetro, si ustedes lo quieren hacer bien prolijito, bienvenido sea. Pero acá, si a mí me piden encontrar el resultado del producto escalar entre A y B, es esto lo que me están pidiendo. Y yo hago esto en forma auxiliar para encontrar el ángulo alfa entre los dos. ¿Sí? O sea, estaría, no sería, digamos, el protagonista a dibujarlo a escala acá. ¿Me entienden a lo que voy? No gano nada, digamos, dibujándolo a escala si yo ya los ubico los vectores. Ya sé qué ángulo tiene. ¿Me entienden, chicos? Claro, el propósito es encontrarle la dirección. Exacto, ¿cuál es el ángulo entre los vectores? Porque esa es la estrella de los productos entre ellos.
Bueno, yo le había cambiado acá, como para que hagan uno más de esto. Listo, este ya fue. Este ya pasó el ejercicio. Vamos a otro, donde yo le voy a cambiar el signo nada más. A ver. Ubiquemos los vectores. El vector A, Va a estar sobre el eje Y para arriba. ahí. Si quiero hacerlo a escala lo hacen, si no, no. Ya les dije que no interesa tanto eso ahora. Y el vector B, Unos 30 grados sobre el eje X. bueno, y vamos a ver, como para que cumplamos un poco más largo, el doble del largo de... ¿Sí? Sí, pero Bueno, ahí está. ¿Cuánto vale el ángulo alfa en este caso? 60 sería. El ángulo entre los dos. 90. 90, ¿vale? No, No, 60. 60. Porque a 90 grados se le resta 30. Exacto. O sea, a los 90 que eran los de A, le resto los 30 de B y me queda el ángulo alfa 60. ¿Me entienden? En el caso anterior, lo sumé a los ángulos. Me da 120. En el caso este, los resté. Entonces, no hay una regla para saber el ángulo entre los vectores si los sumo o los resto. No, depende de dónde estén. ¿Sí? Por eso es que es importante dibujar. Entonces, para hacer el producto escalar en este caso, vamos a hacer 5 por 10 por el coseno de 60. Y listo. ¿Sí? Bueno, ahora hagamos el producto vectorial. Lo mismo. Vamos a arrancar con el ejercicio. Profe, ¿puede esperar un segundito hasta que termine de copiar? Ya terminé. Listo, profe, puede borrar si quiere. Bueno, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es el producto vectorial. Son los mismos vectores, ¿sí? Ya vimos cuál es el ángulo. Entre A y B era 120, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan recién del ejercicio anterior? Bueno, pero ahora voy a hacer A cruz B. ¿Sí? ¿Qué me da como resultado? Un Nuevo vector. vector. Bueno, ese vector tiene módulo. ¿Cómo calculamos el módulo? Era el módulo de los dos vectores por el seno del ángulo entre ellos. Muy bien. Entonces, en este caso va a ser 5 por 10 por el seno de 120. ¿Cuánto les da? $43,3. Bueno, ese es el módulo del vector. Módulo. Vamos con la dirección. Esto siempre va a ser Perpendicular. perpendicular al plano, se pone así, formados por A y B en este caso. ¿Sí? Eso ustedes ya cuando vean álgebra el año que viene van a ver cómo obtener eso analíticamente, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué da perpendicular? Por ahora nosotros lo sacamos de la galera y el sentido, vamos, mano derecha. Saliente.
Saliente. A hacia B, saliente. ¿Cómo voy a escribir saliente? Pongo saliente o pongo Con el puntito. puntito porque estoy mirando que el vector viene hacia mí, así, tum, le estoy viendo la punta del vector. Ahora les hago una pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Es posible conmutar? Es decir, ¿es lo mismo que hacer A cruz B que B cruz A? No, No, pero ¿Por qué no? me cambiaría el son sentido. comunitativas. ¿No es conmutativo el producto vectorial? No. ¿O sí? No los veo muy convencidos. Lo que no se cambia creo que es la parte de donde está el coseno o seno del ángulo. Se puede cambiar de lugar los números independientes de cosas, porque la multiplicación es conmutativa. Yo le pregunto si el Sentido cambiaría, pero vectorial es conmutativo. Si es lo mismo hacer A por B que B por A. A cruz B que B cruz A. Sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Me da lo mismo? ¿Me da el mismo vector o no me da otro? El otro. mismo. Ajá, tenemos ahí uno que dice que el mismo y otro que dice otro. Va a dar ¿verdad? otro, porque si lo cambiamos de, digamos, si es A por B va a dar saliente, y si es B por A va a dar entrante. Ahí está. O sea, esto me da lo mismo, el módulo. ¿Sí? La dirección también me da la misma. Pero, como dijo el compañero, no es lo mismo hacer A por B, saliente, que hacer B por A, entrante. Y ya cambia el sentido y ya cambia el vector. Por lo tanto, el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo hacer A por B que B por A. ¿Vamos, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Genial. ¿Preguntas, dudas? Por mi parte no, profe. Bueno. Les quedaría hacer el vector menos 2A y 0,5B. Quedaría hacer esto, ¿verdad? Profe, son de el punto 6, ¿verdad? Sí, estamos en ahí. A ver, ¿cómo sería el vector menos 2A? Vector S le llamo ahí. Aprovechando acá el dibujo. ¿A dónde lo dibujarían el vector menos 2A? Es en la parte positiva del eje Y. ¿Y qué medida? 2. 2 veces este largo. ¿Cuánto? 10 sería, Claro, esto mediría 10. pero no sé en qué. Le llamamos S. Y de sentido contrario porque es menos 2A. ¿Sí? Sí, S profe. es menos 2A. Producto de un número por un vector me da como resultado otro vector que sus características van a depender de cómo sea ese número por el cual fue multiplicado. En este caso, como era negativo y mayor que 1, el valor absoluto, ¿no? Lo alargó, pero le cambió el sentido. ¿Ves? Al vector A, que estaba mirando hacia abajo, ahora va a mirar hacia arriba y es otro vector, ¿eh? No es el mismo A. Y el 0,5B, La mitad del vector B sería hasta acá hace esto, 5 y sería. ¿cómo se llama este? T. Ahí está. Ese sería el vector T, la mitad del vector B, y este es el vector S. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas, dudas?
En la parte de donde tenemos que calcular, creo que el punto 4, bueno, en este no lo omitimos, creo, ¿no? Pero en el otro trabajo sí hay que hacerlo, ¿no? Donde sale el robot ya, digamos. Ah, sí, bueno, acá sí. Revisar el cálculo analíticamente, sí. Sí, este sería como hacer la suma de los dos vectores, pero con dos nada más. ¿Sí? Hay que encontrar las componentes X de cada vector y hacer la suma como hicimos con lo del robot o como hicimos ahora con estos desplazamientos, ¿de acuerdo? Pero nada más que en vez de encontrar, hacerlo con 3 vectores, lo hacemos con 2 nada más. Bueno, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a detener.